¿Por qué? Los domingos de 14 a 15 con Graciela Fernández Mejide en la 1110. Seguimos en ¿Por qué? Les recuerdo que el contacto, si se quieren comunicar con nosotros, es porqueprograma@gmail.com y que están conmigo, como siempre, Pablo Marmorato en la producción y acá sentado a la mesa, y en la parte técnica, Claudio Acevedo. Gracias a ambos. Permíteme, sí, dale. Marco, vos en el primer bloque dijiste la gente quiere saber para dónde vamos, ¿no? Que le pregunta y le exige al gobierno para dónde vamos. No nosotros, sino sí, nosotros también. Nosotros ahí nomás a la puerta llegamos. Si se llegara a proyectar este escenario para octubre, ¿cómo te imaginás los 2 últimos años de Macri en cuanto a la gestión y a estos remañidos consensos, tan afamados consensos? Sí, consensos, digamos, bueno, es otra de las palabras que están muy gastadas y un poco en tensión con esta idea del gradualismo, ¿no? No se avanzó en establecer acuerdos, en sellar pactos, y el gobierno se quedó jugando con la suya, ¿no? Vos en un momento dado, creo que fuiste vos, ni hablar de un pacto de Moncloa. Y me parece que no es tiempo. Claro, no es el momento, no es el lugar y no son los actores, ¿no? Yo creo que no hay muchas posibilidades de hacer una estrategia que funcione para lograr un gran acuerdo nacional, ¿no? Yo creo que el gobierno lo entiende, digamos, no es un problema solamente de sus preferencias. En parte puede influir el hecho de que ellos prefieren gobernar solos y son la primera minoría del país y creen que con acuerdos parciales y puntuales pueden avanzar. Pero aún cuando intentaran otra cosa, yo creo que no tendría mucha suerte, ¿no? La verdad es que en Argentina no hay grandes acuerdos. Hay muchos desacuerdos. Pero consensos donde se introdujera no solamente la élite política, sino también empresarial y sindical. ¿Eso tampoco lo ves? Bueno, a ver, algunas de esas cosas se han empezado a hacer en forma sectorial, ¿no? Estos acuerdos de productividad. Que es una estrategia que no es nueva, digamos, ¿no? La usó Alfonsín en los 80, la usó parcialmente Menem también en los 90. Y es una forma de escaparle al hecho de que un acuerdo general entre empresarios y sindicatos es imposible, digamos, ¿no? El famoso pacto social, que la única vez que se intentó fue en los 70 y terminó pésimo. Perón lo intentó en los 50 y también fracasó. Entonces, no es que no se ha intentado, ha fracasado. Hay un desequilibrio de poder entre sindicatos y empresarios que es muy problemático para los gobiernos, sean peronistas o no peronistas. Y hay una gran dificultad para hacer cumplir acuerdos demasiado amplios. Digamos, ya el Estado tiene pocos recursos como para ser efectivo en cosas puntuales, pero digamos, si uno se pusiera en la cabeza y decir vamos a controlar la tasa de inversión en toda la economía, es imposible, digamos, ¿no? Entonces yo creo que avanzar de a poquito y puntualmente buscar acuerdos, tanto en el Congreso como con algunos actores sectoriales, pero para fines muy acotados, me parece que va a seguir siendo la tónica. No creo que en eso cambie. Tal vez lo que cambie es la velocidad. Vamos a tener 2 años donde terminó la transición y ahora empieza un programa reformista. Yo no sería demasiado ambicioso en términos de cuántas reformas y cuán profundas van a ser, porque no me parece que el gobierno tenga los recursos para hacer una gran agenda, digamos, no es Menem de los 90. Esto es un programa mucho más acotado, mucho más moderado, y que aspira a ir haciendo las cosas bien de a poco, cosa que tiene sus ventajas y también sus desventajas, ¿no? ¿Y te imaginás qué temas pueden entrar en esa agenda? Bueno, Macri yo creo que los anunció, digamos, ¿no? Está la reforma tributaria, claro, y de la renegociación de pactos con las provincias.
que tiene que ver con el hecho de que muchos de los impuestos se vencen, ahora vence el impuesto al cheque, Claro. Hay discusiones y polémicas que se van a resolver parcialmente también en tribunales, ¿no? Con el Fondo del Conurbano. Entonces, ahí tiene que haber una estrategia global, digamos, que ponga en un marco general estos problemas puntuales. Pero yo creo que, digamos, reforma global de todo el sistema impositivo, y tal vez tengamos, pero más adelante, ¿no? Yo creo probablemente empiece con estas discusiones urgentes, el cheque, el Fondo del Conurbano, y después veremos, ¿no? Ninguna provincia está dispuesta a bajar ingresos brutos, por ejemplo, que es una cuestión fundamental. Con suerte van a evitar, digamos, los negociadores nacionales van a evitar que lo sigan aumentando. Digamos, ¿no? Decir, bueno, basta de aumentar ingreso bruto todos los años. Sí, de un con eso hay acuerdo, que conformarse. ¿no? De un acuerdo de factibilidad. Exactamente, digamos, ¿no? Ahora, después está, bueno, toda esta cuestión de la reforma laboral, para bajar costos y aumentar el empleo, digamos, que seguramente va a estar asociado a algún tipo de blanqueo de empleo negro. Ahora, Claro. eso también tiene enormes costos, ¿no? O sea, si vos querés que las empresas blanqueen, y tenés que Algo ofrecerle tenés que ventajas. Ahora, Claro. ¿cuántos costos tiene impositivo esas ventajas? Y la cuestión previsional, que tal vez se agende, pero va a ser resistida, ¿no? Yo creo que si se pretende extender la edad de jubilación, y va a haber mucha resistencia, ¿no? Pero vos pensás, por ejemplo, como punto hasta donde yo conozco de cada provincia extremo, las jubilaciones en Santa Cruz se hacen a los 52 años. Sí, en muchos lugares. Con Tierra del Fuego, sueldo. yo estuve hace poco en Tierra del Fuego, es increíble. Se jubilan y tienen toda la vida por delante. Y Pero además con jubilaciones sueldos de caros, 40.000 con pesos, sueldos altos, 50.000 perdón, con pesos. jubilaciones Sí, altas. carísimas. Sí. Porque como tienen situación con poco privilegio o desprivilegiada, así que es situación geográfica, y eso es el Estado el que lo banca. Sí, el Estado Nacional termina cargando con un enorme peso por estas generosidades distritales. Claro, digamos, que ¿no? una persona de 52 años, hoy, hombre, mujer o quien sea, va a hacer otro trabajo. Claro. No, eso Que va a ser en negro. La situación de Tierra del Fuego es tal cual, digamos. Uno le pregunta, ¿por qué no hay industria pesquera en Tierra del Fuego? ¿Para qué? Porque vos ves en Puerto Williams, que está enfrente de Tierra del Fuego, Puerto Williams es Chile y tiene una industria pesquera espectacular. Bueno, porque no tiene la carga de Impositiva. competir No, con los sueldos del Estado. claro. O con los sueldos de la industria protegida, de la electrónica, que es armado de cosas. Entonces, Es cierto que acá nunca tuvimos como consumo nuestro, ni siquiera en Mar del Plata, fíjate vos, hábito del consumo del pescado. pero la exportación Pero, digamos, bueno, te la podría dar para la centolla exportación. en Tierra del Fuego es un negocio Redondo. potencialmente muy rentable y No lo hay quien explotan lo unos haga. barquitos chiquititos Sí. en una forma casera, digamos, y uno Sí, va a comer sí, centolla sí, y dice, esto no se vende en ningún lado. Claro. Pero bueno, los chilenos lo tienen industrializado eso, ¿no? Pero no, Marcos. tiene jubilaciones ahí, Sí, dale. claro. ¿Y cómo es la dinámica con el Poder Judicial? Con un gobierno que salga fortalecido de estas elecciones. Bueno, lo No vimos... hubo más que leer los diarios. Sí, lo vimos días. estos días ya con Freiler. Me parece que están dando la señal de que ellos pretenden avanzar, digamos, en limpiar la justicia federal. Voy ¿no? a por vosotros. Y ahí, bueno, tienen chances de avanzar porque la verdad que han contado con la colaboración implícita o explícita de la Corte Suprema y del peronismo. Ah. Claro que esa colaboración va a llegar hasta cierto punto. No sé si Lorenzetti y Pichetto están dispuestos a sacrificar mucho más que a Freiler. Claro, si digamos, es ¿no? un caso testigo. Exactamente. Entonces, Sí, ¿es el puntapié inicial para un proceso o es Exacto. les entregamos esto, pero Basta olvidémonos de lo demás? Bueno, eso va a ser una disputa igual que todos los demás temas, digamos, ¿no? O sea, me parece que el saneamiento progresivo de la justicia también es gradualismo, ¿no? O sea, lo que vamos a tener es Sí, porque desesperante. incluso sería escandaloso que se fuera cortando cabeza. No da el cómo. No tiene No le da el cómo, cómo. no tiene cómo y probablemente si lo intentara fracasaría, bueno, igual Así que fracasó al existiera la principio con intención. los dos decretos esos Exacto, horribles horrible. de partida, ¿no? Entonces, Sí. me parece que el gobierno tiene que dosificar ese voluntarismo y su prudencia de una manera
en cada caso es diferente, el tema educativo es otro, digamos, ¿no? O sea, ellos, por lo que yo entiendo, van a avanzar con esta cuestión de la calidad educativa, van a avanzar caso por caso, ¿no? O sea, las provincias que están dispuestas a cooperar, vamos a acordar con ellas y estimular esa En ese reforma. sentido, Esteban Bullrich había trabajado bastante bien. Sí, yo creo Muy que bien. Esteban Bullrich como ministro no era tan malo como candidato, ¿no? Me parece que por eso fue un error de Macri, digamos, ¿no? sí. Es solo Macri puro, digamos, ¿no? Macri Es esta puro. idea de ¿por qué? Digamos, ¿no? Se paran de un paradigma de lo posible. Van a avanzar desde lo Y posible. van a avanzar así. Ahora, eso puede desesperar a la gente que quiere reforma, sobre todo de todas las provincias donde va a ser más difícil avanzar. Las provincias grandes o que tienen sindicatos muy fuertes o que tienen gobernadores poco colaborativos, no van a tener suerte, digamos, ¿no? Entonces, mucha gente va a estar muy insatisfecha, pero eso puede funcionar como una presión. Y el Exacto, ejemplo bueno, eso iba, ¿no? puede abonar la vía del cambio. Digamos, cuando vos veas que en la provincia donde Limítrofe. hubo un arranque, digamos, las cosas están mejor, vos vas a querer de eso. Ahora el problema es que todo se achata hacia abajo, digamos, ¿no? O sea, vos no tenés a dónde mirar como ¿Qué ejemplo. vas a hacer ¿no? si en todos lados es igual? Exactamente. Entonces el ejemplo más pobre es el que te conduce, ¿no? O sea, deja que los gremios hagan lo que quieran, no entres en conflicto porque no logras nada. Y los gobernadores en muchos lugares han sacrificado la política educativa. Lo hizo Scioli en la provincia de Buenos Aires y eso Con fue el el costo ejemplo, que ¿no? después tuvo que Les levantar. regaló el ministerio a los Eugenia, ¿no? sindicatos y la designación de docentes. Y OMA. Bueno, así terminó todo, digamos. Así ¿no? terminó todo. Una cuestión que hoy estábamos hablando con la gente, la parte técnica. Este es un gobierno, si uno dice, novedoso para la Argentina, porque ellos no se asumen o no se determinan de ninguna manera, pero uno siente que es un gobierno de centro derecha. Si uno tuviera que definir, es así. Y al mismo tiempo se esperaba, y de esto era con lo que se amenazaba o se metía susto, que Macri privatizara la educación en la ciudad, que privatizara más la salud, que terminara con los planes sociales, que pusiera en libertad a los militares. Desde la familia militar se jugaba eso, y una parte de la iglesia también. Y no pasó. Ahora, es novedoso en la Argentina que tengamos un gobierno que se asuma de alguna manera, aunque, repito, no lo digan, que es de centro derecha, porque siempre teníamos una especie de progresismo, populista o no populista, aunque a veces hacía política de derecha. Ahora, este fenómeno, ¿por qué es? ¿Tiene que ver con esto del fin del susto del 2000 o es algo que viene por el mundo navegando? Me parece que es interesante lo que vos decís, porque además me parece que hay una discusión interna en el gobierno respecto de qué somos, ¿no? Están los que dicen... Vamos a ayudarlos un poquito. Claro, bueno, no sé si vamos a ayudarlo porque yo tengo mi propia confusión, digamos, sobre el tema, pero me parece que hay un sector que cree, bueno, izquierda y derecha ya no importa en ningún lado, estamos en otro mundo y el cambio es lo que importa, porque cambio o que lo miren a o Trump. statu quo, digamos, es el... Que lo miren a Trump. Y la derecha y la izquierda siguen existiendo, exactamente, ¿no? Existen y en Argentina siguen existiendo. Esa idea de que como existía el radicalismo y el peronismo, izquierda y derecha en Argentina son irrelevantes, es una gran mentira, digamos, ¿no? Siempre hubo una discusión ideológica muy, muy intensa y los votantes también se alinean en esa discusión, digamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una por lo menos un déficit de autodefinición o de identidad, digamos, ¿no? O sea, incluso uno escucha a algunos intelectuales oficialistas decir, nosotros somos la auténtica izquierda porque somos el futuro. Bueno, pero eso es una cosa que tiene que ver con el progreso, ¿no? Con ser izquierda o antes de derecha. Kirchner, El progreso los puede ser la nazis izquierda eran o puede ser la el futuro. derecha, pero son discusiones diferentes. Antes de Hitler, los nazis eran el futuro. También, por eso Y ustedes- era el un futuro futuro puede ser cualquiera, estupendo. digamos. No, bueno, no. Exactamente, pero digamos, izquierda y derecha es, vos privilegiás la igualdad y la distribución desde el Estado, o privilegiás el mercado y sacrificás algunos grados de igualdad para aumentar la torta, digamos, ¿no? Y te haces cargo de disminuir la grieta
con una redistribución de otra manera. Bueno, que mientras aumenten las inversiones vas a generar en el futuro. El derrame no bueno, pasó nunca. Esa discusión es una discusión entre izquierda y derecha, va a seguir existiendo, es una discusión muy intensa en Argentina hoy, digamos, ¿no? O sea, hay una discusión sobre qué tipo de capitalismo queremos, qué grado de intervención del Estado y qué tiene que hacer el Estado, cuáles son los bienes públicos que el Estado tiene que garantizar, y me parece que en todos esos asuntos Macri ha anunciado cosas y ha sentado posición, digamos, preliminarmente, ¿no? Para decir, bueno, este es mi punto de partida. Pero digamos, hay que desarrollar todo eso y seguramente con el avance del gobierno se hará o explícitamente o lo harán los demás dando sentido a lo que vos hagas. O sea que si ellos no hablan más, me parece que los demás les van a decir lo que están haciendo. Y ese es un problema de esta carencia de explicación, ¿no? Ahora, yo creo que... claro, pero Durán Barba dice, nosotros, no es un partido de grandes oradores. No, está bien. Está bien, pero yo no pretendo una gran oratoria. Se puede decir, así como estamos hablando nosotros, que tampoco somos grandes oradores. No, claro, y no hace falta ningún tipo de documento. Yo lo ponía en un artículo, la diferencia con Parque Norte de Alfonsín. Sí. No hace falta escribir un gran Parque Norte, lo que hay que es explicar, y eso explicar es discursos que fundamenten tu rumbo, que expliquen. Y yo creo que ahí la explicación del mercado, del rol del empresariado, del papel del Estado en relación a la inversión y la distribución, esas son cosas que en términos de una derecha moderna el macrismo tiene que poder explicar, digamos, ¿no? Porque si espera que lo hagan los empresarios, está muerto. Los empresarios no son capaces de defender su propio rol. Oye, me hubo una vez pasada. El gran problema es en Argentina, digamos, ¿no? No tienen voz o tienen muy poca voz. Yo me asombré en las declaraciones del año pasado por primera vez en La Rural, donde un párrafo de Luis Miguel Echeverre incluía una preocupación social. Claro. Y fue sorpresa. Y lo festejé y les mandé pedir el documento, qué sé yo qué, porque nunca había ocurrido eso. En lugar de eso, en una reunión este año de empresarios, apenas se habló, de empresarios cristianos, católicos, apenas se empezó a hablar de otra cosa, salió Techín a decir, escuchen, a mí no me traigan competencia. Claro. Sí. No, por eso yo creo que el gobierno no puede dar por descontado que la sociedad va a hablarse por sí misma. No lo va a hacer el empresariado, no lo va a hacer el periodismo tampoco, porque el periodismo en Argentina es muy reactivo. Tiene esa costumbre de, si te va bien te felicito, pero un par de días, después te mato. Cómo evoluciona la audiencia y digo cualquier cosa con tal de que acomodarme a la evolución de la audiencia. Entonces, la verdad es que no puede confiar en eso, tiene que confiar en sus propios recursos, y me parece que una derecha moderna, digamos, no hay que disfrazarla de centro, ¿no? Es lo mismo que cuando la izquierda se disfraza de progreso, digamos, ¿no? O sea, tiene que asumir que, digamos, hay que defender el capitalismo en Argentina, y decir, el capitalismo funciona, puede funcionar mal o bien según cómo uno organice las reglas del mercado y eso se hace desde el Estado. Y eso hay que hacer, esa es la tarea de hoy, digamos, ¿no? Y es una tarea en clave desarrollista, no neoliberal. Bueno, explícamelo. Digamos, ¿no? Últimamente hay un discurso, ¿no? Desarrollista. Frigerio está contento. Sí, bueno, yo creo que Macri coquetea con esa idea, ¿no? Sí, coquetea, ¿no?, con la idea de ser el Frondizi del siglo XXI, digamos, y digamos, que también puede ser una fórmula vacía o puede ser algo que es una pista como para empezar a darle contenido a esto, ¿no? Yo creo que no es una mala idea, te aleja del el fantasma neoliberal, digamos, en cualquier momento viene un sablazo y nos quita todos los derechos, digamos. El desarrollismo es mucho más inclusivo, es mucho más atento al rol del Estado, o sea que tiene varias ventajas para esta versión gradualista de las reformas, pero tiene que poder defender el rol del mercado, el rol del empresariado, el rol de la inversión, el rol de la relación con el mundo, todas cosas que están como sueltas en una cosmovisión que yo creo que todavía no ha madurado, digamos, ¿no? A ver,
la sociedad obviamente tiene todas las posibilidades, empezando por el voto, pero también con sus formas de manifestarse de distintas maneras. Pero me parece que una de las tareas fortísimas en nuestro país, que vos estuviste marcando, es admitir que somos capitalistas, porque ha quedado una cosa en la izquierda anti-yanqui todavía, viste, como moneda corriente, como si Gustavo Mura, y vale la pena. En único lugar, una dificultad para entender que estamos en un régimen capitalista, que el socialismo no impuso para nada. Donde lo impuso encima le fue mal, y que al mismo tiempo es desde el Estado y con un Estado consciente de lo que está haciendo y respetuoso de las voluntades y de las negociaciones políticas, desde donde hay que hacer que ese capitalismo no sea salvaje. Sí, no, y que consiste básicamente en proveer bienes públicos de calidad. Digamos, que es ¿no? obligación, O sea, sí o sí. Exactamente. Y bueno, ahí hay varias tareas que están dentro de esta agenda de reformas preliminar que se está armando. Bueno, la cuestión educativa es central. Los países vecinos nos han sacado mucha ventaja, digamos, ¿no? O sea, la escuela pública y la universidad pública en Argentina están de capa caída hace demasiado tiempo, y ese argumento es un argumento que sin duda para el gobierno le permite acercarse a otros sectores, ¿no? A sectores que son bastante más reacios que la media a confiar en el cambio. Curiosamente los jóvenes, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas que tiene el gobierno es cuál es su relación con la juventud. La enorme mayoría de los votantes son menores de 30, 35 años, digamos, ¿no? Argentina es un país donde todavía es un país muy joven. Y si vos no tenés una llegada a los jóvenes, por lo menos algún tipo de comunicación, de generar capacidad para generar confianza en los jóvenes, tenés un gran problema como proyecto de cambio, digamos. Algo de eso esperemos que se esté pensando, digamos, ¿no? ¿Cómo lo resolvemos? Van sugerencias gratis. Y terminamos así. Les agradezco un montón que nos hayan estado escuchando. Muy buen domingo. Gracias de nuevo, Claudio y Pablo, y vos sobre todo, Marcos, por haber venido. No, gracias a vos. El programa que nos sigue, ustedes ya lo saben, es La Otra Mirada, lo conduce Gustavo Mura. No se mueva del dial porque vale la pena.